noches, es para mí una gran bendición poder compartir este tiempo de la palabra de Dios. En esta noche, el mensaje tiene como título Susurro. Hay cosas que pueden sonar simples, sencillas, cortas, no tan elaboradas, pero que en el momento que son escuchadas pueden hacer una gran diferencia. Es como que usted o yo estuviésemos manejando por un largo camino y justo hay una intersección. Usted no sabe si va hacia la derecha, va hacia la izquierda, algo tiene que hacer, hay una decisión. Pero si por ahí yo escucho una voz, un susurro que me dice a la derecha, entonces me voy para allá y llego a mi destino. Hay palabras que pueden cambiar por completo la dirección de todo lo que yo había estado haciendo. Pero ¿qué tal si yo estoy en ese mismo vehículo y escucho ese susurro que dice a la derecha, pero dice no, yo sé el camino y me voy para la izquierda? Entonces termino dando vueltas por mucho tiempo, pierdo recursos, pierdo también bastante paciencia, me amargo, quizás todo el día se me termina fastidiando porque tomé una pésima decisión. Y por último, en general, empezamos a enojarnos con esa voz y decimos, era quien me digas antes para regresar. Y le echamos la culpa a cualquier persona. Y no nos damos cuenta que el ignorar ciertas directrices son muy cruciales para nosotros. Ahora, la directriz que usted, que yo necesitamos tener siempre presente es la voz de Dios. Cuando la voz de Dios está presente en nosotros, ocurrirán ciertas cosas. Número 1, su corazón estará en humildad. Número 2, su corazón estará sensible, no será endurecido. Número 3, su fe va a crecer mucho más. Usted podrá ver la gloria de Dios. Número 4, la voluntad de Dios estará presente delante de usted. Número 5, si usted hace la voluntad de Dios, entonces estará en la gloria. Usted estará manifestando todo lo que Dios quería hacer en su vida. Ahora, si retrocedemos a cada uno de estos puntos, si yo tengo un corazón duro, yo no escucho la voz de Dios, si yo no tengo tiempo de intimidad en la presencia de Dios, si ya perdí la capacidad de siquiera distinguir su voz, o si yo la escuchaba antes, pero hacía cualquier otra cosa porque me parecía un desafío muy grande, entonces mi corazón se empieza a endurecer. Se endurece porque dice la palabra, y ese es un principio, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si mi corazón se está endureciendo, es porque no se está moviendo, es porque le falta fe. Esa piedra que tendríamos por corazón solo resultaría en un temperamento, en un carácter bastante dañino, aún para las obras buenas que quisiéramos hacer. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 8 y un poquito del 10 también vamos a ver. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, oí su voz. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí Dios está hablando, habla del pueblo de Israel, pero nos lanza unas verdades muy importantes, que si las queremos aplicar a nosotros, son una aplicación directa. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, la voz de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un corazón duro es el que carece de la capacidad de poder creer aquello que Dios le está diciendo. Un corazón duro, por más de que tenga la verdad enfrente, no tiene esa humildad para reconocerla y moverse a aquella dirección que Dios le está diciendo. Por eso, para un hijo de Dios es extremadamente nocivo el orgullo. Una persona orgullosa y altiva, Dios la ve de lejos. Entonces, algo extremadamente peligroso para usted y para mí es ser orgullosos, porque perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Dios me puede estar hablando, me envía hasta un ministro, me envía a sus propios padres, le envía a usted para que le hablen, le envía, si sea una piedra, como dice la palabra, si ustedes se callan, si sea una piedra, hablará. En algún pasaje bíblico menciona hasta un burro que terminó hablando. Envía una palabra
a aquella persona que no quiere obedecer. Y si aún así nos alejamos, estamos viviendo con un corazón muy vagabundo. ¿Qué es un corazón vagabundo? Que anda vagando. Un corazón que no tiene ningún objetivo de ser. No hay ninguna dirección ni ningún camino al cual esté caminando, siguiendo, prosiguiendo. No hay una dirección, no hay nada que sujete o le dé identidad real. Cuando todas esas cosas están ocurriendo, me daré cuenta que en algún momento hubo una palabra que yo no obedecí, una dirección que no seguí, una corrección a la cual no tuve humildad para poder recibir en mi corazón. Dice así: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo conoceré el camino de Dios si constantemente ignoro su voz? Cuando el Espíritu Santo habla, cuando nos dice ciertas cosas que necesitamos hacer, a veces serán desafíos que, de hecho, siempre van a ser desafíos, porque Dios es tan bueno que quiere que crezcamos. Entonces nos desafía para poder ver cosas nuevas y grandes en nosotros mismos. Pero cuando Dios nos está hablando, cuando el Espíritu Santo ha traído una palabra a nosotros, tenemos que obedecerla. Te dice en un momento a otro, te dice: anda y háblale a tal persona, dile tal palabra. Pero decimos nosotros: no, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Qué va a pensar de mí? Y generalmente todas las limitaciones que ponemos no es en lo que Dios puede hacer, sino en cómo me va a afectar a mí mismo. Necesito ser humilde. Necesito que esa palabra de Dios que llegó a mi corazón, que Dios la susurró a mi oído, la pueda poner por obra, porque no para siempre, dice la palabra, contenderá mi espíritu con el del hombre. Hay momentos en donde hay tanto ruido ambiental que ya dejo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso y ese estado es muy peligroso. Y vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje en qué situaciones puedo yo estar cayendo para ya no escuchar la voz de Dios. Ahí nos podemos dar cuenta en algunas de estas situaciones en las que podríamos nosotros estar cayendo. Quiero leerle algo que está en Hebreos capítulo 3, versículo del 15. Vamos a leer del 15 al 19. Entre tanto, que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿O con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El resultado, o podríamos decirle el fruto, de no escuchar la palabra de Dios es caer en incredulidad. Quitamos toda posibilidad de que Dios cumpla su obra y su voluntad en nosotros, y no solo en nosotros, sino también en todo un pueblo. Sabe que usted tiene un lugar de asignación. Hay personas que van a escuchar la palabra de Dios a través de su boca, pero muchas de estas personas no terminan de escuchar la voz de Dios también porque nosotros en un momento dejamos de creer y dejamos de estar en intimidad con Dios y ya no podemos escuchar esa dirección. Posiblemente a ese amigo al cual usted iba a ver hoy día, usted tenía que haberle hablado, pero como tengo mi oído cerrado, no escuché, ni siquiera mi corazón se conmovió al ver la necesidad de esta persona. Perdí el discernimiento. El discernimiento no solamente es algo que me da el Espíritu Santo, algo así como un don. El discernimiento es la capacidad de poder escuchar y obedecer la voz de Dios. No es un superpoder de que dependa de mis fuerzas, no, sino que es que tenga el oído abierto para escuchar lo que Dios está diciendo. Y por mucha falta de discernimiento, y me pongo, desde un ejemplo número uno tiende a perder oportunidades y hasta palabras que podrían salvar la vida de muchas personas. Quisiéramos mucho que cambie la sociedad, que cambien, nuestros vecinos, que cambie nuestra familia, que cambien tantas cosas. Nos enojamos cuando vemos que ocurren injusticias, pero hemos participado muchas veces de que nada cambie
porque hemos cerrado nuestro oído y la incredulidad ha reinado en nosotros. Necesito la voz de Dios y escuchar esa voz y obedecerla. Porque en ese momento, cuando yo estoy siendo testigo de todas las cosas que Dios hace, mi corazón se conmueve y puedo empezar a creer más. Y sé que cuando Dios me habla y yo obedezco, esa palabra trajo una transformación. A la siguiente vez que Dios me vuelve a hablar y yo vuelvo a obedecer, sé que algo bueno va a pasar y que Dios nunca va a dejar avergonzado a sus hijos. Por más loco y desafiante que parezca lo que Dios le envía a hacer, es algo que va a traer muy buen fruto y que a ustedes, de hecho, lo va a engrandecer más en su fe. Va a poder tener cada vez la capacidad de recibir una dirección y Dios cada vez le va a confiar cosas mayores. Dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Hay cosas pequeñas que Dios le dijo que tiene que hacer. Ahí empieza esa obra de gloria en su vida. No ignore esa voz de Dios. Quiero leerle algo que está en en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, eso lo voy a leer en versión de una traducción del lenguaje actual para que me pueda entender así bien al hueso todas las cosas que aquí dice. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido de ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Una persona que habla mucho generalmente no escucha porque está escuchando su propia voz. Está hablando tantas cosas y dice tantas cosas y yo puedo hacer esto y yo puedo hacerlo de acá y yo intenté hacer, no sé, tal obra y yo le hablé a tal persona y yo y decimos un montón de cosas que todos nosotros podemos caer. Entonces, ¿en dónde entró la obra de Dios allí? ¿Cuándo fue que pude mencionar algo que Dios me había dicho? Cuando todo lo baso en mi almatismo, en mis sentimientos, es una evidencia de que obviamente no estoy escuchando la voz de Dios. Porque quiero que entienda esto. Hay palabras de Dios, y de hecho la mayoría de las palabras de Dios que Dios habla no pueden ser entendidas ni por mi alma, obviamente ni por mi carne, solamente en mi espíritu. Son revelaciones que no pueden ser razonadas con mi capacidad, ni con mi intelecto, ni con mi inteligencia, ni con la experiencia que yo pueda tener, porque Dios hace cosas nuevas todo el tiempo. Son palabras que necesito simplemente creer y obedecer. Dios no le está preguntando, ¿qué tal te parece si hago tal cosa o si hago la otra cosa? No, Dios va y le dice lo que debe hacer, porque Él es perfecto. Entonces, cuando empiezo a pelear, cuando empiezo a endurecer, mejor dicho, mi corazón y la incredulidad empieza a tener protagonismo en esta situación, quiere decir que estoy, si lo podemos poner, en modo carne, en modo alma, no en espíritu. Necesito entender que lo que Dios me esté hablando no lo va a estar hablando a mis emociones ni a mis sentimientos. No porque usted o yo seamos más dramáticos para orar, para hablar o nos demos por llorar a cada rato, significa que seamos más espirituales, sino que es la persona que pasa más tiempo en intimidad con nuestro Padre Eterno. Es el que puede tener la capacidad de escuchar y también, sobre todo, el que puede obedecer, el que tiene esa fe para creer. Entonces hay que entender de que yo puedo hablar mucho, puedo decir muchas cosas, puedo estar predicando con la mayor facilidad, con toda la experiencia, puedo hasta imitar un mensaje y decir tantas cosas que de hecho pueden ser verdad,
Pero cuando no es algo que Dios me ha dicho ni me lo ha revelado, entonces solamente estoy hablando un monólogo. Yo puedo ir a una casa, puedo hablar con una familia, puedo hablar con un amigo con la mejor intención, pero por cuanto yo no hablé con Dios, yo no oré y el Espíritu Santo tampoco, yo no le escuché, no recibí una dirección. O bueno, Dios sí me la dijo, pero yo no tuve la capacidad para escucharla. Entonces quizás voy a perder el tiempo allá. Posiblemente solo vaya a hablar de mí mismo y de mis experiencias. Ahora, cuando Dios me dice, anda, ve, y no me ha dicho nada, entonces obedezco igual, porque en el camino, en el transcurso, en la situación, el Espíritu Santo habla. Pero yo puedo escucharlo porque estoy conectado con Dios. Si solo estoy conectado a mi esfuerzo, a mis ganas de hacer ciertas cosas, la verdad es que voy a hacer una obra muy infructuosa. Necesito estar conectado con el Espíritu Santo todo el tiempo. Pregúntale al Espíritu Santo todo el tiempo qué hago, qué digo. Habrá momentos en donde no le va a decir, pero usted sabe que debe ir para allá. Usted va para allá, pero como está en comunión con Dios, el Espíritu Santo le va a hablar qué tiene que decir en ese preciso momento. Se empieza a nacer en nosotros una necesidad de estar en comunión constante con Él, porque no nos está mostrando el plan completo. Porque si muchas veces nos mostrara el plan completo, uno tiende a caer en el ritualismo de hacer lo mismo todo el tiempo. Si dijéramos plan 1, 2, 3, 4, 5, sigue este paso, sigue el de allá, a veces, y la verdad es que por nuestra propia vagancia, a veces orgullo, o a veces estar muy ocupado en un montón de cosas, tendemos solamente a seguir los pasos y nos olvidamos de hablar con el dueño de la obra. Y por eso es que la palabra de Dios es tan hermosa que nos mencionan que Él mismo pondrá palabras en nuestra boca. Habrá siempre ese momento en donde Dios nos sorprende y hace cosas que no nos esperábamos, y nuestra propia fe tiene la capacidad de crecer a través de eso. Solo cuando somos desafiados es que podemos tener la capacidad de poder creer. Cuando ya dejamos de ver desafíos, no es porque hayamos necesariamente ya crecido, sino porque quizás nos estemos acomodando, y ese acomodamiento tiende a ser un poco peligroso porque se endurece nuestro corazón. En lo que leíamos de Santiago mencionaba de que tenemos que prestar bastante atención, debemos estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarnos y hablar mucho. Que para gente enojona, que para gente que pronuncia insultos y cosas así, ya hay muchos en el mundo. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Que nunca nuestras emociones ni nuestras a veces ganas de hacer las cosas buenas nos ganen a la sabiduría de Dios, porque a nuestra manera terminamos haciendo mucho daño. También quiero compartirles algo que encontramos en el libro de Reyes. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Para hablar un poco del contexto de lo que estábamos leyendo aquí en Primera de Reyes, encontramos al profeta Elías huyendo en una situación de miedo, de terror, porque había recibido una amenaza de Jezabel. Elías había visto milagros, había visto la dirección de Dios cumplida, pero cayó en un momento de fragilidad sentimental, cayó en ansiedad, salió huyendo desesperado a la voz de una amenaza. Menciona que para este momento él había estado metido en un tiempo en una cueva, pero cuando salió para escuchar la voz de Dios ocurrieron varias cosas. Dice, y sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, esto le dijo Dios, y aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. En ese momento Elías sale y ve un gran viento que empieza a arrasar
a despedazar montes y todas las peñas que estaban en ese lugar. Uno puede decir, Dios está allí, Dios es poderoso, grandioso, está temblando toda la tierra, seguramente la voz de Dios va a estar por ahí presente. Más adelante menciona de que luego hubo un gran terremoto. Este terremoto sacudió todo. Uno dice, la presencia de Dios se está moviendo, hay un gran terremoto alrededor, ay, posiblemente me va a escuchar. Luego, más adelante dice, hubo un fuego. Y como vemos también en el desierto, Dios también se manifestaba a través de una columna de fuego. Pero en esta ocasión, ese fuego no era Dios hablando. Luego dice, y aquí es lo clave, hubo un viento apacible y suave. Fue como un susurro y se escuchó la voz de Dios. Y en ese momento lo que Dios le mencionó a Elías fue, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba todo atribulado, la fe yo creo que se le fue escapando por la ventana, estaba muy ansioso, yo digo en un momento de gran estrés, este tipo de cosas. Si usted se pone a leer todo el contexto de la historia, de la forma en como él empieza a hablar con Dios, usted se da cuenta de que esta persona estaba totalmente fuera de sí, fuera de lo que uno podría pensar de un hijo de Dios. Pero la verdad es que si lo comparamos con nosotros, muchas veces hemos tenido comportamientos muy parecidos al profeta Elías. Estamos en una situación de gran estrés, quisiéramos recibir la palabra de Dios, pero hay mucho ruido, hay muchos problemas, hay situaciones adversas, el trabajo ya lo está asfixiando, ha recibido algunas amenazas, que gente le quiere cobrar dinero y hay tantas cosas pasando alrededor. Ruido por un lado, ruido por el otro, y ese ruido no le permite escuchar claramente la voz de Dios, pero usted quiere salir, está en una situación difícil, algo debe ocurrir. Pero resulta que en este momento, comparándolo a Elías con usted y conmigo, ocurrió algo, que Dios no habló en medio de todo el ruido, sino que habló a través de un silbido apacible. Y le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Algo que aprendía recientemente en un mensaje que estaba viendo, era que cuando Dios pregunta ¿qué haces aquí?, es porque estamos en un lugar en donde no se supone que deberíamos estar. Hemos perdido el camino, hemos llegado a un sitio en donde no vamos a ser bendecidos, en donde obviamente no es la voluntad de Dios para que nosotros estemos en ese sitio, donde obviamente no vamos a ser prosperados, ni promovidos, ni nada. Estamos huyendo, estamos buscando algún tipo de escape. Elías estaba buscando un escape, aún sabiendo de alguna forma que Dios es todopoderoso y ya había hecho milagros a través de él. Y yo creo que a través de usted, Dios ya ha hecho muchos milagros. Usted ya ha visto la mano poderosa de Dios moviéndose y haciendo cosas que en otro momento no podían haber ocurrido por nuestra fuerza. Dios ya nos ha sanado, Dios ya nos ha provisto, Dios ya ha enviado también su palabra, ha enviado milagros y cosas que escapaban a nuestra imaginación. Ya nos hemos sorprendido. Pero hay momentos en donde nos empiezan a abrumar tanto las actividades, el trabajo, los sentimientos, algún tipo de frustración, alguna expectativa media rara que podemos tener nosotros y que de alguna forma obviamente Dios no la va a satisfacer, una expectativa humana. Entonces caemos en este valle en donde no sabemos en dónde estamos metidos en un agujero, en una cueva huyendo. Estamos perdidos por algún lugar con nuestra mente dispersa. En algunas ocasiones algunos dirán, Señor, sácame de esta tierra, ven pronto, no sé, que algo me ocurra para ya irme a tu presencia. Queremos huir de todas las formas posibles, pero gloria a Dios, porque decía también una predica, creo que del apóstol Rojas que estaba escuchando, decía, gloria a Dios porque Dios no ha respondido a alguna de esas oraciones un poquito locas, medio tontas, que a veces hemos hecho en tiempos de desesperación, porque nuestro Padre nos ama mucho. Hay cosas que ya Dios ha hecho antes y las puede hacer ahora y aún más grandes, pero necesitamos tener la capacidad de escuchar ese silbido apacible. Están pasando muchas cosas a su alrededor, un montón de problemas de todas las formas y colores posibles, de todos los tamaños posibles, pero no es ese terremoto, no es esa columna de fuego, no es ese viento que va arrasando los montes el que le va a solucionar su vida, sino que es en un momento que usted y yo calmemos y nos detengamos
busquemos el secreto de Dios y en el silencio el Señor también nos va a hablar. Tenemos que tener la capacidad de apartarnos de todo el ruido y buscar la presencia de ese Padre que me está hablando. Callar todo el ruido, toda la bulla, todos los gritos que mi alma puede estar diciendo, todos los pensamientos, todos esos dardos de fuego que, de hecho, Satanás aprovecha ahí para jugar al tiro al blanco con nuestra mente, enviando uno y otro pensamiento de destrucción. Pero necesitamos apartar un tiempo en la presencia de Dios para poder escuchar su voz, y de hecho sí nos va a estar hablando. Dios me ha hablado mucho de eso, porque uno se puede afanar en un millón de cosas, actividades, buscar la manera de cómo prosperar, pero cuando dejamos de buscar la intimidad, el tiempo de presencia de Dios, de adoración con Dios, de ministrar a Dios, entonces estamos cayendo fuera del lugar. En lo que veíamos antes, decía Dios, hablaba al pueblo que estaba perdido en el desierto como vagabundos. Ustedes se perdieron del camino, y perdemos el camino, perdemos la dirección cuando dejamos de escuchar y de obedecer la voz de Dios. Cuando la escuchamos, tenemos una dirección hacia dónde ir, tenemos un destino. Entonces, no hay necesidad de que Dios me pregunte, ¿y qué haces tú aquí? Como le decía a Elías. Entonces, tenemos que estar conscientes de que necesitamos algo. No siempre será algo estruendoso lo que necesitamos, como lo veíamos en este pasaje en Primera de Reyes. No será un viento gigantesco destrozándolo todo, eliminando a mis enemigos, eliminando mis preocupaciones. No, lo que yo necesito es una palabra de Dios, y posiblemente se manifieste a través de algún susurro suave y apacible que va a transformar mi vida si yo la obedezco. Entonces Dios está hablando en este tiempo. En Apocalipsis capítulo 3 versículos del 20 al 21 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta. Entonces, yo cuando ya escucho, necesito accionar y hacer algo. Escucho la voz de Dios y acciono, obedezco. Entonces, Cristo está presente en mi vida. Dice que el escuchar la voz de Dios me lleva a un sitial de honra. Algo que Jesús siempre decía: si ustedes me quieren conocer al Padre, pues me han visto a mí. Las cosas que yo hago son las que escucho y veo del Padre. Entonces, era una persona que estaba totalmente conectada, y lo sabemos muy bien porque sabíamos de que él desde muy temprano estaba orando. Cuando no hay ni un solo ruido, cuando no hay ningún cliente escribiéndole, cuando no hay ninguna actividad, cuando no pasó el carrito del panadero por ahí afuera haciendo bulla, usted está orando en la madrugada, y entonces escucha la voz de aquel que lo ama tanto de una manera tan grande, tan indescriptible, que quiere un tiempo a solas con usted. Entonces, no seamos sordos a la voz de Dios. Necesitamos esa voz, porque si no, nuestro postrer estado es bastante preocupante. Voy a terminar con algo que está en Proverbios capítulo 4, versículo del 20 al 25. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Necesito tener el corazón dispuesto para estar atento a las palabras que Dios quiere hablarme. Y la verdad es que Dios sí le quiere hablar, y le va a hablar, y ya le está hablando. Puede en algunas ocasiones ser a través del mensaje que está recibiendo, pero la persona que de hecho más recibe los mensajes de Dios es el que tiene el corazón más dispuesto
a recibirlo. Es como decir, tiene el canal correcto puesto en donde va a poder recibir esa señal, esa palabra de Dios. ¿Cuál es ese canal? Pues vivir en el Espíritu. Entonces busquemos la palabra de Dios, busquemos estar en ese tiempo, muchas veces en silencio, puede ser adorándole a Dios, sin pedir cosas, sin estar dándole mi lista de deseos, no, simplemente estando ahí presente con Él. Usted puede empezar adorando, usted puede empezar entonando una canción de agradecimiento. En la peor situación es cuando más debemos adorar a Dios. Entonces en ese momento está ese susurro en donde Dios nos habla. Bueno, que esto sea algo que podamos practicar todos los días y que espero que este mensaje sea de bendición para usted como lo ha sido también para mí. Nos vemos en una próxima oportunidad.